Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. En especial de relatos. Historia del Templo de San José Obrero, Arandas, Jalisco. Inicio de la construcción del Templo de San José fue en 1879. Se obtiene el permiso de construcción el día 13 de febrero, con el número 7644. En el folio 141 del libro del Obispado de Guadalajara, estos datos se obtienen del archivo de la Parroquia de Guadalupe, en sus libros de gobierno tomo 3, páginas 206 y 207. Para el día 19 de marzo se cree que se colocó la primera piedra. En una superficie de 7.000 metros cuadrados, que obsequio en S.R. Manuel Camarena, acaudalado comerciante. Ha tenido 4 diseños globales, 1879, 1902, 1937 y 2010 con el proyecto constructivo de la Girola. El primer diseño es de 1879 de estilo renacentista y eclíptico. Este primer diseño, a pesar de que no se realizó, dio para 1902 las bases para el diseño gótico. El primer párroco será don Juan Nepomuceno de la Torre, quedando como encargado el presbítero Simón Velázquez. Para 1926 se detiene la obra por causa de la cristera y en este periodo sirve como trinchera, cuartel y hasta paredón. En 1930, luego de reanudarse en 1929, se elaboran los pórticos laterales por Andrés Torres y Porfirio Villalpando. Para 1936 llega el arzobispo José Garibay Rivera, amante del gótico, quien le encarga la obra al arquitecto Ignacio Díaz Morales, joven arquitecto que realizara varios góticos para el arzobispo. Uno de ellos el templo expiatorio, diseño original del arquitecto Adán Boari, quien diseñó el Palacio de Bellas Artes en México. El expiatorio inició en 1897 y fue terminado por Díaz Morales en 1972, y el otro el Templo del Refugio, o del Padre Galván, que destaca por ser de una sola nave y una sola torre, en Guadalajara, el diseño inspirado en el Templo de Chartres iniciado en 1145, y Nuestra Señora de París 1163. Data de 1937, tomándose una torre como modelo y el rosetón de Nuestra Señora de París con un diámetro de 8.32 metros, siendo considerado el monumento en cantera más grande de México. Nuestra Señora de Chartres 1145, similitudes. Se dice que los templos góticos tienen una leyenda o maleficio: nunca pueden ser terminados. Los góticos en general tardaron 500 años en construirse. Por ello tienen mezclas de estilos. Quedó atrás el estilo puro. Por ello San José es valioso, porque es la única muestra en el mundo de lo que sería este estilo primitivo. Chartres fue construido en una población fuera de la ciudad principal, París, en una comarca pequeña de la que recibe el nombre, en el caso de San José Arandas, en una ciudad de provincia, no la capital del estado. Para su construcción se utilizaron los aldeanos, que en carretas acarreaban piedra y cantera. En San José se acarreaba material de la misma forma, y se recuerda cómo los camiones regresaban cargados de arena de Guadalajara para el templo. Esto es el esfuerzo de la comunidad. El Templo de San José debe su nombre a que en 1870 el Papa Pío IX consagró a San José como el patrón de la Iglesia Universal. Por ello el 19 de marzo quedó marcado como el día de su conmemoración, por lo que se considera que se colocó la primera piedra del templo en esta fecha, 19 de marzo de 1879. La escultura de San José se trajo de Querétaro el día 4 de agosto de 1878 con un costo de 150 pesos, siendo el cura el pro de Mauricio M. López. La cantera del templo San José de color rosa fue traída inicialmente de Cuesta de Edificios y Saus de Cajigal de color más blanco, y otra parte de Yahualica de color rosado, pero que es más susceptible de tener hongos que la ennegrecen fácilmente. En 1949 y 1951 se termina las bóvedas de la nave y los cubos de las torres. 1953 deja la obra. 1954 se adquiere el viacrucis de madera de cedro con un costo de 300 pesos realizado por Armando Magaña Díaz. 1956 construyen la Torre Sur supervisada por el ING. José Luis Amezcua con el diseño de Díaz Morales tiene 3 cabezas por nervadura. Búhos y ratones. Muros 27 metros hasta las cornisas. Vitrales 8.25 de altura por 1.50 de ancho, todos con la temática de San José, patrono del templo. En el proyecto de la Girola se considera la colocación de los vitrales con la temática de los mártires de la cristera. 1857 se termina la Torre Sur con 40 capiteles. 1958 cúpula. Capitel es un gran logro de Amezcua, ya que el gótico no tiene cúpulas, diámetro 18.90 metros. 4 años 1958 Torre Norte 70,000 pesos 5.50 metros primer cuerpo.
La girola. 1961 Diseño de la girola del templo. El diseño actual necesita varias modificaciones del estilo original. Debido a la altura se tuvieron que demoler los muros laterales ya que eran mucho más bajos que lo necesario y no contaban con la cimentación adecuada. Los arcos ojivales se hicieron más grandes para los vitrales y por petición de arte sacro se le anexaran 5 capillas absidiales para fines del culto, esto es bautisterio, capillas penitenciales y demás. El grosor de los capiteles es demasiado grueso por lo que también se tuvieron que eliminar las bóvedas que se habían construido y se están demoliendo los capiteles y modificando los contrafuertes para hacerlos más gruesos. El gobierno ciudadano de José Luis Valle por primera ocasión ha hecho una aportación directa de 500,000 pesos para el pago del proyecto ejecutivo y el gobierno federal una primera aportación de 5 millones para poder concluirla. Hace falta aún mucho por aportar por lo que es necesario hacerlo todos como lo comentaba al inicio este templo es el esfuerzo de nuestros padres y abuelos y a nosotros nos corresponde ayudar para verlo terminado al contarse. Con una asociación civil para coadyuvar con la construcción se pueden hacer aportaciones deducibles de impuestos por parte de los industriales y como dice el señor cura Miguel Franco todos lo usan como logo de sus productos o servicios y nadie le paga regalías por el derecho de marca. Campana su construcción en 1968 mandada a hacer por el padre Juan Pérez Gallegos, con iniciativa de Fortino Cosileón y un grupo de arandenses, el fundidor fue el señor Carlos Arteaga Jiménez quien viajó a Chiapas de corso para ver la campana de 12 toneladas y a la Catedral de México con un peso menor y la de Guadalajara con 8 toneladas. La campana se terminó el 19 de marzo de 1969 peso 14,985 kilos y 502 del badajo, con un costo de 25 pesos por kilo, esto es 374,625 pesos. Después de ser subida en 1978 se generalizó la idea del clero de bajarla para fundirla y hacer varias campanas pero en diciembre de 1979 fue girada la orden de bajarla, siendo esto posible hasta el 28 de junio de 1982 siendo colocada en el atrio. El cronista de la ciudad profesor Alfonso Fonseca estando en el atrio la bautizó como la reina del silencio y decía que estaba ahí para que usted viniera y la tocara. Erróneamente en el año 2000 se conmemoró el inicio del siglo XXI y con esta finalidad el gobierno de Eduardo López Camarena realizó un campanil, con estructura metálica y recubrimiento de cantera en donde se colocó y fue tocada para celebrar la llegada del año nuevo, en donde permanece hasta la actualidad. Se dice que siempre que una persona se coloca debajo de ella, que se le pide un deseo lo concede, y ésta lo concede. El deseo es que no se caiga. Si te gustó el relato regálame un pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Créditos a quien corresponda. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.